Juan Carlos Navarro está con nosotros en la mañana de hoy, quien también ha querellado a través del abogado Ángel Álvarez. No. Carreira. Paco Carreira. Pero el hermano, o el mismo Paco. Paco. A el señor Ricardo Martinelli, porque el señor Navarro también fue, al igual que decenas de panameños, víctima de pinchazos telefónicos. Cuénteme su experiencia, señor Navarro. Gracias, Álvaro. Buenos días. Desde el primer día del gobierno anterior del señor Martinelli y Varela, mi familia, mis hijos que eran menores de edad, mi esposa, todo mi equipo de campaña, todo mi equipo de trabajo, todos con pinchazos ilegales. Esto es algo muy serio y por ello lo ocurrido en el día de ayer es muy importante para Panamá. El mensaje tiene que ser para todos los panameños que el que la hace, la paga, que hay que respetar la Constitución y que hay que respetar la ley. Y ese es el gran mensaje, la gran lección para todos los panameños, que lo que queremos es justicia y queremos echar el país adelante. Y no puede ir adelante con el juega vivo, los que están por encima de la ley, los que abusan del poder y todas las demás cosas que implica violar Constitución y ley para escuchar ilegalmente tus mensajes. Reitero, desde el primer día del gobierno Martinelli y Varela se grababan los mensajes. Y eso no puede volver a ocurrir jamás en nuestra historia. Y usted ha sido muy claro, mire, usted lo acaba de decir, desde el primer día, porque es que pareciera, según la administración actual, que todo empezó al día siguiente, como dice la película, el día después de que el panameñismo se fue del gobierno. O sea, 26 meses no pasó nada entonces, y pasó los siguientes meses. Cada día surgen más evidencias y van a surgir tan pronto termine el actual gobierno de lo que ocurrió en los primeros 26 meses. Pero yo no tengo duda y la percepción ciudadana es clara. Desde el primer día del anterior gobierno, Martinelli y Varela interceptaban ilegalmente las llamadas de teléfonos de muchos panameños. Y esto es lo que no se puede permitir. Es muy importante lo ocurrido ayer, reitero. El país tiene que mandar un mensaje claro a nuestra sociedad y al mundo de que en Panamá no podemos permitir estos crímenes. No podemos permitir la violación del derecho, ni podemos permitir la corrupción, que es lo que encarna el señor Martinelli. Él tenía que venir a Panamá a enfrentar la justicia. Eso es lo que está ocurriendo, es lo correcto, es un proceso que tiene que ir adelante. Ya se dio un primer paso importante en el día de ayer. Ayer, casualmente, miren el impacto que esto tiene. ¿Recuerda usted la periodista Jenny Pérez de una televisora alemana que entrevistó al señor Varela, entrevista que causó malestar dentro de las filas del gobierno, donde se hablaba de los papeles de Panamá? Bueno, ayer desde Alemania nos estaban llamando a nosotros para buscar reacciones relacionadas precisamente con este tema. Y es que yo decía que todos los políticos, tanto de gobierno como de oposición, que gobiernan y que aspiran a gobernar este país, deben mirarse en ese espejo de un hombre que tuvo todo el poder de este país trasladado en un avión privado, esposado de manos, vestido de preso, rumbo a un centro penitenciario en Panamá, y que todo el mundo lo está viendo. Esa es la noticia ayer, tanto local como internacionalmente. Hay que verse en ese espejo. Y hablando de eso, el señor Varela, que la percepción pública es muy clara en este país, han salido todos los cheques de los dineros que recibió de Odebrecht. ¿Qué va a pasar con el señor Varela cuando termine el actual gobierno? ¿Y qué está pasando hoy? Me parece muy mal, a mi criterio, una gran irresponsabilidad que en medio de lo que está pasando en el país, el desastre económico que está ocurriendo, los problemas de inundaciones que hubo catastróficas el fin de semana, todos los temas estos políticos que están viviéndose, la pugna que no termina entre la Asamblea y el Ejecutivo, magistrados que no sean nombrados, como mencionó en antes Miguel Antonio Bernal, y estoy en completo acuerdo con él. En medio de este escenario difícil para Panamá, ¿qué hace el presidente de la República viajando? De los primeros 3 meses del año, Álvaro, el presidente ha viajado uno de los 3 meses, el 30% del tiempo este año en un avión. No concuerdo con esta conducta, esto tiene que terminar. Los panameños esperamos que nuestros servidores públicos estén aquí,
resolviendo y enfrentando nuestros problemas. Por tanto, lamento lo que está ocurriendo y este tipo de entrevista como la que hizo en su momento la periodista de Alemania nos retrata de cuerpo entero. Tenemos un gobierno que no está gobernando, el país está a la deriva, hay anarquía, le tiran una botella de agua a Balbín Herrera, inaceptable. Y el policía que estaba allí no hizo absolutamente nada. Inaceptable, y esto merece, y Balbín merece en este caso, el respeto y el respaldo de la autoridad que debió haber intervenido inmediatamente. Pero ¿cuál es nuestra realidad como país? Aquí no hay Dios ni ley, el presidente viaja, las calles se inundan, nadie dice nada, Colón está hecho un desastre, la economía paralizada, el crimen se ha tomado las calles y respetan a cualquiera y le tiran una botella de agua, agarran a puñeta a los policías o los escupen y nadie dice nada. Este desorden es el que va a terminar el año entrante con un gobierno PRD que haga las cosas bien. Y quiero aclarar algo que dijiste hace un momento. Habemos muchos PRD que denunciamos lo que está mal, venga de donde venga. Si algo se hizo mal en la Asamblea, y sin duda se hizo, casos como el del señor Ángel, que estaba hablando conmigo hace un momento, que le pusieron en una planilla falsa para cobrar su cheque, y él nunca ni se enteró. Casos de familias enteras emplanillados, abusos con la planilla en la Asamblea, y sin duda abusos que se han dado en todos los órganos del Estado. Esto hay que denunciarlo, venga de donde venga. Y lo primero que hay que hacer en el nuevo gobierno el año entrante, parar este desastre de corrupción, eliminar todas esas planillas brujas. ¿Todo eso empezó este año, en enero? No, pero por favor. Porque ahora que nos damos cuenta en la Contraloría. Bueno, parece que la Contraloría despertó de un sueño de 4 años. Pero no olvidemos que el gabinete aprobó el aumento del presupuesto de la Asamblea de 65 a 120 millones de dólares. El gabinete entero es el señor Varela el responsable de haberle año tras año aprobado esa partida enorme, inaceptable, injustificable a la Asamblea. Fue el Contralor el que firmó y aprobó y refrendó todo lo que hizo la Asamblea. Y fueron aquellos diputados que lo hicieron mal, porque hay diputados que han hecho las cosas bien también y hay que decirlo. Pero fueron aquellos que nombraron personas que no existían y nombraron botellas, que también en conjunto con el presidente Varela y la Contraloría son los responsables de lo que estamos viendo. Mire lo que decía el presidente en una entrevista ayer al diario La Prensa. 2 preguntas, voy a leer. La primera, el enfrentamiento con el legislativo se profundiza, decía la periodista. ¿Cómo harán para que a partir del 1 de julio la Asamblea apruebe el presupuesto del Estado, los magistrados de la Corte y otros proyectos? Y la reacción inmediata del señor Varela fue: no veo tal enfrentamiento. O sea, no ven tal enfrentamiento. Hace unos meses nos decían, no hay crisis económica. Hace unos meses, todos los meses nos dicen y todos los días que no hay problema de inseguridad, que no hay problema de agua. Ahora el presidente recalca que no ve ningún enfrentamiento entre la Asamblea y el Ejecutivo. Y la segunda pregunta que le hacen, ¿por qué el Ejecutivo a través del MEF le aprobó millonarias partidas a la Asamblea de las que la sociedad se enteró ahora? Que es lo que usted acaba de denunciar. Y dice el presidente, en el primer año de gobierno, cuando el presidente de la Asamblea fue del partido de gobierno, Adolfo Valderrama, el presupuesto bajó de 110 millones a 65. Cuando entra el PRD y en el 4º año el CD, ¿y cómo entró el PRD? Con el pacto de gobernabilidad que escogen a Rubén de León por 2 años como presidente de la Asamblea en ese matrimonio que había entre la dirección del PRD y la dirección del Partido Panameñista. Y dice aquí, y luego cuando el PRD tomó control de la Asamblea, no solo la 172 volvió a niveles, no, acá dice, acá, repito, cuando entra el PRD y en el 4º año el CD, fueron esas administraciones las que de alguna forma u otra requirieron fondos al Ejecutivo que fueron traspasados con base a la independencia de los órganos del Estado, y fue la negación a traspasos porque ya hay un presupuesto aprobado, lo que también trajo muchas fricciones. Que cada uno de ellos se haga responsable, que Rubén de León se haga responsable de sus actos, que el señor Varela se haga responsable de sus actos, que el Contralor se haga responsable de sus actos. Lo que los panameños no podemos permitir ni aceptar es el desastre y la anarquía que ha habido con la corrupción de estas planillas, no solo en la Asamblea, en todos los órganos del Estado hay situaciones similares.
solo está ahora, de repente, despertando la Contraloría de la República por motivos políticos, haciéndole el trabajo sucio al señor Varela para alinear la Asamblea para la elección del 1 de julio. ¿Cómo no pensar que esto es así? Como por arte de magia, por primera vez en 4 años escuchamos a la Contraloría. ¿Por qué no se le escuchó el primer año? ¿Cuántos auditos han habido de los proyectos de Odebrecht? ¿Cuántos auditos han habido de los casos sonados de corrupción? ¿Qué audito conoces tú, Álvaro, de cualquier planilla, excepto ahora la Asamblea, porque han perdido ellos los acuerdos que tenían con la Asamblea? El presidente de la Cámara de Comercio está pidiendo al Contralor que se auditen las planillas de los ministerios. Y está bien, ojalá se haga esto inmediatamente también. Concuerdo totalmente con el señor Barletta y la Cámara de Comercio. Tienen que auditarse todas las entidades públicas, empezando con el Ejecutivo, que es donde está el dinero. Prácticamente en la Asamblea, el presupuesto es una fracción pequeñísima del presupuesto total del Estado. El verdadero presupuesto está en el Ejecutivo. ¿No debe el Contralor ir ya, hoy mismo, a la Corte con todas las pruebas de lo que denunció la semana pasada en los medios de comunicación? Inmediatamente. Lo cierto es que lo que hizo el Contralor al auditar y denunciar lo que está mal es lo que tenía que hacer desde el primer año. Qué bien que lo hizo ahora. Qué mal que no lo hizo desde el primer año. ¿Y hubiésemos evitado despilfarro por cuántos años? ¿Por 4 años? 5 años. Estamos en el 5º año de gobierno. Pero te digo más, es importante que el Contralor empiece a asesorarse bien jurídicamente. Si él encuentra algo en la Asamblea que no está bien, tiene que inmediatamente poner la denuncia en la Corte. Es así como se hace. El primer paso es que tiene que enviar a la propia Asamblea la información de lo que halló para poder recibir una respuesta. Y el segundo paso es llevar inmediatamente la denuncia a la Corte Suprema de Justicia. Entonces está violando el debido proceso y se va a caer el caso, que es lo mismo que pudiera ocurrir con el señor Martinelli si no se hacen las cosas bien. Mi posición, que se haga todo correctamente, se respete el debido proceso y la presunción de inocencia, en el caso del señor Martinelli y en todos los casos, para que no se caigan los casos, como se han caído prácticamente todos los casos de corrupción en este país. Y a veces yo creo, y la percepción ciudadana es, que lo hacen adrede las autoridades judiciales. El señor Martinelli estuvo 1 año en el país donde más se respetan los derechos del ser humano. Siempre se ha dicho así, en Estados Unidos. Y no pasó una noche en un hospital, 1 año preso. Llega a Panamá y la primera noche en el hospital inmediatamente. Lo más importante aquí, que quede el ejemplo de que se trató el caso del señor Martinelli, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, que se le den todas las garantías legales que él nunca nos dio a quienes interceptó ilegalmente nuestras comunicaciones, y que se haga justicia, para que se dé el ejemplo de que violar la ley y la Constitución no paga. Y muy pronto empezar un nuevo gobierno, en 11 meses, que nos permita escribir nuevos capítulos en la historia de Panamá, empezando con ordenar la casa, Álvaro. Poner orden, que en este país nuevamente valga y se respete la ley, que se respete a los policías, que podamos convivir como seres humanos los panameños, reactivemos la economía, pongamos plata en la calle, paguemos las deudas del gobierno, reactivemos el agro y ataquemos la inseguridad con un programa de seguridad integral, empleo y capacitación que dé oportunidad a nuestros muchachos de echar adelante. ¿Puede correr el señor Martinelli en la campaña política del 19? Pregúntele al magistrado del Tribunal Electoral. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que nadie que está preso o que está procesado por delitos graves debe de poder correr. Y también coincido con Miguel Antonio Bernal, que coincido con mucho de lo que dijo esta mañana aquí. ¿Cómo es posible que seguimos con estos fueros y privilegios? ¿Por qué no se le pide a las personas, no se le da a los ciudadanos, a todos los mismos derechos? Yo estoy de acuerdo de que todos tengamos los mismos derechos ante la ley. No que usted es impune ante la ley porque usted es el secretario de tal cosa en tal partido o usted ocupa tal posición por elección popular. Yo sinceramente estoy totalmente de acuerdo con Bernal. Todos debemos tener el mismo derecho ante la ley. Si usted comete un crimen, pues vaya ante un juez o ante un órgano judicial o ante un fiscal o lo que corresponda y que usted cumpla con el debido proceso. Usted como querellante en este caso, ¿qué espera? Yo espero que se haga justicia y que se condene a todos los responsables de haber pinchado
e interceptado ilegalmente las comunicaciones de todos los que fuimos víctima de estos procedimientos ilegales, arbitrarios, estos abusos de poder por parte del señor Martinelli y el señor Varela. Insisto, ambos eran parte del gobierno que desde su primer día violó comunicaciones y violó derechos de todos los panameños. ¿Hay pruebas contundentes de eso, señor Navarro? Cada día salen más. Y no dudo que apenas termine este gobierno saldrán todas las pruebas de lo que todos sabemos. De la misma manera que no dudo que saldrán las pruebas de que el señor Varela, mientras fue vicepresidente y además ministro de Relaciones Exteriores, recibió lo que no fueron donaciones, los dineros que recibió de Odebrecht, siendo funcionario público, funcionario del Estado panameño. Aquí el señor Bernal no descartó, cosa que yo coincido con él, y muchos panameños coincidimos de que aquí se estén dando acuerdos bajo la mesa que nosotros desconocemos. Entre el gobierno y la oposición. Lo desconozco. Nosotros los ciudadanos lo que tenemos que exigir es que se haga justicia, que se respeten los debidos procesos y que llevemos al país adelante. Si aquí no pasa nada, ¿qué mensaje estamos enviando? Nuestro mensaje y el mío es, en muy poco tiempo, en 11 meses, empieza un nuevo gobierno y aquí van a pasar cosas. Va a haber una constituyente o una reforma profunda a la Constitución. Va a haber un fortalecimiento y una renovación del órgano judicial. Va a haber un énfasis en reactivar la economía. Se va a corregir el rumbo de la nación. Se va a poner orden y se va a iniciar un nuevo Panamá. Un Panamá que nuevamente respete sus leyes, respete a sus ciudadanos, viva en paz. ¿Se va a investigar? El órgano judicial tiene que investigar y si no lo hace, debe ser el propio órgano judicial investigado. Tienen que cambiar las cosas, Álvaro. Va a haber un antes y un después. ¿Un gobierno de Juan Carlos Navarro mantendría a la procuradora Kenia Porcel en el cargo? Le quedan 5 años todavía, del 19 al 24. Por eso es tan importante una constituyente, porque tenemos todos los panameños que definir el futuro que queremos para el país. Y hay muchos órganos del Estado, varios órganos del Estado, incluyendo la Procuraduría, que deben ser analizados fríamente para lograr el mayor consenso posible entre la sociedad y volver a empezar. Lo que sí te puedo decir es que a partir de julio del año entrante tenemos que hacer todos los panameños las cosas con orden y seriedad. Va a haber un antes y un después. Aquí va a haber orden en este país. Se va a respetar la ley. Y además se va a reactivar la economía. ¿Se acabarán las planillas en la Asamblea con un gobierno de Juan Carlos Navarro? Inmediatamente. Y las planillas y las botellas en todo el gobierno. Porque este no es un mal de la Asamblea. Este es un desastre lo que estamos viviendo y un abuso intolerable de corrupción en todo el gobierno. Solo el personal que se requiere y punto en la Asamblea. Por supuesto. Y en el resto del gobierno. Mira lo que ha ocurrido con el gobierno del señor Varela. Él recibió una planilla mensual de $200 millones, 206, si no me equivoco. Y en 4 años ha aumentado la planilla en más de 50%, a más de 330 y tantos millones de dólares al mes. Por eso es que hay un déficit. El señor Varela... ¿Se debe aprobar esa dispensa de 300 millones? Por supuesto que no. Si el señor Varela ha dado un pésimo manejo financiero a la economía y ya el ministro de Economía renunció, al igual que el ministro de la Presidencia, al igual que el director del aeropuerto y todos los demás que están abandonando el barco, a mi criterio, por el desastre que estamos viviendo los panameños y por su incapacidad de arreglar los problemas que vive el país, como equipo de gobierno. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Álvaro? Si tú aumentas la planilla en cualquier empresa en 50% en 4 años, sin aumentar tus ingresos, todo lo contrario, han aumentado la deuda, están endeudando al país para pagar la planilla. Si eso ocurre, tú vas para la quiebra. Ningún país, ninguna empresa, ningún gobierno puede aguantar el poder aumentar los gastos vertiginosamente de esta manera. Encima, muchos de esos gastos se han aumentado de manera improductiva, con botellas y personas que no generan nada para el Estado y no rinden ningún servicio. Si tú haces eso y te endeudas para pagarlo, quiebras. Por tanto, no se debe adoptar ni aprobar la dispensa de 300 millones. Y la Asamblea debe quedar en manos del CIDI y el PRD para que de manera independiente haya un balance entre los poderes del Estado. Eso sí, investigando y eliminando todas las botellas e investigando todas las acusaciones de uso indebido de fondos
con estas planillas que tiene que eliminarse de inmediato en la Asamblea y en todos los órganos del Estado. Gracias, señor Navarro. Y hablando de dispensa, yo me encontré en Panamá Compra una, no sé si es una compra, sí es una compra, que se quiere hacer de prendas típicas que serán utilizadas para el arreglo de los integrantes del conjunto típico del Ministerio de Seguridad por $18,000, señoras y señores. Aquí está, yo no estoy inventando. Aquí está. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros? 18,400 y pico dólares, dice ahí. ¿Qué hacemos los 18,446,80? Esto es prioridad, señores del gobierno. Prendas de pollera para el Ministerio de Seguridad. No, hombre, si estuviéramos en un país en otras condiciones, pero gastarnos más de $18,000 en el Ministerio de Seguridad, si fuera en el INAC, pero en el Ministerio de Seguridad. Hace unos días querían comprar toallas y almohadas en el Ministerio de Seguridad a un costo, wow. Y ahora prendas de pollera. ¿En qué anda el Ministerio de Seguridad, me pregunto yo? Y estos son temas que debe debatir la sociedad. Quiero hacer una propuesta a el PRD, el Tribunal Electoral y los medios. Debates entre los candidatos presidenciales de cada partido. Y en el caso nuestro, 3 debates. Uno de ellos sobre seguridad, precisamente, Álvaro. ¿Qué pretende y qué propone cada candidato para acabar con la inseguridad que nos está acabando a todos los panameños? Un segundo debate sobre la economía. ¿Qué está pasando con la economía nacional y cuáles son nuestros planes y compromisos para reactivar la economía de Panamá a partir de julio del año entrante? Y un tercer debate entre los candidatos del PRD sobre el tema social. ¿Qué está pasando con nuestros temas sociales y cuáles son las propuestas concretas? Creo que un debate entre los candidatos presidenciales del PRD, y ojalá se dé en todos los partidos, tiene que poner claro y sobre la mesa los compromisos de cada uno de nosotros con un futuro gobierno. Y esto es vital para fortalecer la transparencia y la democracia de nuestro partido y del sistema democrático, para que vayamos claros a una primaria con propuestas bien identificadas y bien delineadas y detalladas ante nuestros electores. Bueno, gracias, señor Navarro. Vámonos a las 8:08 con el cambio y viene un caballero que se dio cuenta que estaba en la planilla de la Asamblea Nacional de Diputados, pero que nunca cobró un centavo. Vamos a hablar con él.